Claudia Morales Reza, Olga Santillán y Mónica González son las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador para encabezar el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. El mandatario señaló que las tres son auténticas representantes del orgullo, la grandeza y el México profundo. Morales Reza pertenece a la etnia huitzarica, presidenta del Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales de San Andrés Coamiata, Jalisco. Santillán Rodríguez Tepehuana es presidenta del Consejo de Vigilancia de la Comunidad Indígena Santiago Teneraca, Durango. Y González Portillo, del pueblo Cucapá, fue designada en enero del 2019 delegada del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Baja California, cargo que ocupa a la fecha. Después de que Mónica Macise renunció a la presidencia del Consejo a mediados de junio, el presidente López Obrador dijo que propondría a una mujer indígena para el cargo. La Asamblea Consultiva del CONAPRED le envió entonces 6 nombres de mujeres indígenas y con experiencia en derechos humanos que podrían ocupar el cargo. Marcelina Bautista Bautista, Fátima Gamboa, Amaranta Gómez, Larisa Ortiz, Zenaida Pérez Gutiérrez y María Sánchez. También pidieron al mandatario federal que la designación fuera producto de una amplia consulta y que tomara en cuenta las organizaciones que luchan contra la discriminación, pero al parecer esto no sucedió. ¿Qué piensan nuestros panelistas? ¿Debió el presidente hacer una consulta entre organizaciones y activistas? ¿Considerar las sugerencias de la Asamblea? ¿O es buena idea hacer una propuesta novedosa? Y para debatir este tema vamos a escuchar a nuestros panelistas. Hugo, ¿tú qué opinas? ¿Esta decisión sorprendió porque efectivamente no venía entre las sugerencias del Consejo Consultivo? Sí, mira, lo que pasa es que anteriormente se consideraba que este tipo de instituciones debían ser liderados sobre todo por gente perteneciente a una élite de izquierda que circulaba constantemente, que tuviera ciertas licencias, sobre todo académicas o técnicas, y que realmente no funcionaban para hacer políticas de transformación, sino únicamente para un poco esas estrategias de visibilizar, etcétera, ¿no? A mí me parece muy importante y muy interesante que se hayan hecho estas designaciones. Son mujeres que, como tú mencionaste en la introducción, han dedicado su vida entera a luchar por los derechos de las comunidades indígenas y de las mujeres en específico. Y por lo mismo son sensibles, mucho más sensibles que cualquier otra, las condiciones de exclusión y sobre todo también de la imposibilidad de un reclamo que hay para poder demandar una dignidad igual a la de otras personas. Si estas mujeres se apellidaran de otra manera, si formaran parte de otro círculo de las élites, probablemente la discusión no sería la misma. Estaríamos debatiendo otro tipo de cosas. Aquí muchas personas, sobre todo en redes sociales, han querido establecer si tienen las capacidades. Y esto me recuerda sobre todo a una historia muy similar que pasó durante el gobierno de Evo Morales, cuando designó a Casimira Rodríguez, que era una trabajadora del hogar, como ministra de Justicia. Y también hubo toda una serie de consignas de si era lo correcto, y lo que terminó diciendo es, bueno, pues qué persona va a conocer más de la justicia quien ha vivido más injusticias y exclusión dentro de la misma sociedad. Posteriormente, incluso quien la sustituyó fue por este mismo camino. A mí me parece una decisión muy importante romper con este circuito de las mismas élites y tratar de abrir el espacio para personas que en efecto han luchado durante toda su vida para poder combatir la discriminación. Claro. Lisa, ¿tú qué opinas? ¿Hubo contrasentido? Ahí se equivocó el presidente al no escuchar al Consejo Consultivo. ¿Tú qué opinas? Pues más bien al no utilizar los mecanismos institucionales previstos para la nominación, es decir, se podía haber nominado a quien fuera, pero el punto de hacer a un lado a la Asamblea es un mensaje muy potente que también hay que leer al margen de que nos podamos congratular en que las 3 nominadas por el presidente sean dignas representantes de los pueblos indígenas y sobre todo que hayan ocupado puestos anteriormente en sus comunidades y en sus estados precisamente para luchar en contra de la discriminación, pero no deja de ser un elemento preocupante que dentro de CONAPRED, que existe no solo el Consejo Consultivo, sino la Asamblea no haya sido ni convocada, ni avisada, ni tomada en cuenta en lo más mínimo y que los que conforman la misma Asamblea se hayan tenido que enterar por la misma vía por la que nos enteramos todos, que fue leyendo la cuenta de Twitter del presidente de la República.
Ahora, hay una cosa que es quizá muchísimo más interesante y que tiene que ver con cuáles son los retos del CONAPRED hacia adelante y donde importa muchísimo este nuevo enfoque de la interseccionalidad. Es decir, no es suficiente que el CONAPRED haga trabajo en contra de una discriminación específica, como puede ser precisamente el caso de los pueblos indígenas, sino que trabajemos en adecuar las políticas públicas para que esta discriminación no se presente ahí, pero sobre todo no se agrave cuando las personas que pertenecen a los pueblos indígenas son mujeres, son pobres, están en pobreza o alimentaria o en pobreza laboral, sufren discriminación laboral por ejemplo, ser parte de otro grupo que pueden ser las trabajadoras del hogar, o sufren otro tipo de violencia, por ejemplo, como la violencia obstétrica, que en días anteriores, justamente por el tema de la Semana de la Lactancia y demás, estuvo muy en boga, con casos particulares de esterilización forzada o métodos anticonceptivos forzados precisamente en mujeres indígenas, violando sus derechos a la información y sobre todo a la libre determinación sobre el propio cuerpo. Entonces, bueno, lo único es decir hacia adelante. Creo que sí importa que todos nos infartemos por la ausencia de los medios institucionales previstos, que mina la misma autoridad de la institución que se quiere fortalecer, y sobre todo sobre el desempeño de quien lo ocupe, basado en esta nueva perspectiva justo de ir peleando todas las discriminaciones que se agregan y se suceden de manera simultánea en el mismo individuo, en el mismo grupo de personas, frente a lo que va a ser pues la emergencia económica y la emergencia de derechos humanos que nos va a dejar la COVID-19. Entonces, a quien ocupe esta titularidad, yo le deseo el mejor de los éxitos. Sí me lamento de la ausencia de procedimientos institucionales, pero bueno, lo más importante será trabajar con el CONAPRED y dejar trabajar al CONAPRED para que pueda hacer las denuncias y los seguimientos pertinentes, incluso, por ejemplo, cuando el presidente se expresa de manera discriminatoria a las personas usuarias de drogas. Claro. Mujeres pobres e indígenas están dando un mensaje muy potente, ¿no? Frida, ¿tú qué opinas? Así es, coincido en que el mensaje es muy fuerte. Definitivamente tiene un poder simbólico el hecho de que sean mujeres indígenas las que aspiren a ocupar la titularidad de CONAPRED. Sin embargo, hay un tema que me parece muy importante. Este gran debate sobre el Consejo puso sobre la mesa la necesidad de modificar las atribuciones y principalmente de ampliar el alcance que tienen las resoluciones que toma este Consejo. Recordemos que CONAPRED emite recomendaciones y da observaciones a las instituciones tanto locales como federales que se encuentran dentro de la administración pública para señalar mejores comportamientos o, en su caso, reconocer las violaciones, la discriminación y, por supuesto, los atentados en contra de los grupos minoritarios. Y en ese sentido, cabe recalcar que durante los últimos años CONAPRED no ha logrado materializar las recomendaciones porque esas recomendaciones no tienen la naturaleza de ser vinculatorias. ¿Qué significa? Que a pesar de que haya una recomendación o una observación por parte del Consejo en donde se señale que hay violaciones, que hay discriminación, que hay abuso, que hay estigmatización, pues eso no siempre se traduce en un alcance real de justicia o de cambio paradigmático en el combate a la discriminación. Entonces, no solamente basta que haya mujeres indígenas, una mujer indígena al frente de CONAPRED, sino que es necesario que las atribuciones de CONAPRED sean ampliadas y principalmente que también CONAPRED resignifique su propia existencia y tenga un presupuesto adecuado para atender a las poblaciones más afectadas y más vulnerables por la discriminación, y que además en el contexto de la COVID-19 sabemos que las desigualdades se hacen más notorias, se hacen cada vez más dolorosas y que quienes sufren mucho más las desigualdades en temas de crisis económica pues son las personas más pobres y desafortunadamente las mujeres jóvenes, indígenas y por lo regular las mujeres que son madres. Hoy, que es el Día Internacional de la Juventud, es fundamental tomar en cuenta que las mujeres jóvenes e indígenas enfrentan una triple barrera, una triple discriminación, y que es ahí en donde se tiene que poner el dedo en el asunto. No basta con las observaciones, no basta con las recomendaciones, es necesario que CONAPRED tenga dientes para ejecutar un combate real en contra de la discriminación. Claro. Leco, el presidente ha mandado un mensaje multidimensional. ¿Tú cómo lo lees? Sí, de entrada, completamente de acuerdo con Lisa. Es un mensaje en sí mismo el hecho de no haber atendido las recomendaciones del Consejo Consultivo y
hay que dimensionarlo y hay que colocarlo en la coyuntura que se dio hace el mes pasado, por la cual, de no haber existido, no hubiera habido un cambio en CONAPRED, que fue este asunto pues, un tanto ridículo de la invitación a Chumel Torres a un foro. A mí lo que me empieza a hacer chocante, bueno, siempre se me ha hecho muy chocante, es este discurso de aprovechar justo este tipo de coyunturas y venir a hablar, como lo hace Hugo, de los grupos de élites que antes élite que antes tenían el control de la institución y demás cosas que repite el presidente muchas veces en las mañanas. Sí, otra vez, o sea, si no hubiera existido la polémica del foro con Chumel, no hubiera sucedido esto. Además de que recae en el propio presidente de la República y en la secretaria de Gobernación y en el subsecretario Encinas el nombramiento de quien estaba ahí, de quien terminó siendo una villana para la administración, que fue Mónica Maxice. Es un nombramiento que hizo este gobierno y el presidente nos vino a decir que ni siquiera se acordaba o ni siquiera sabía que existía el CONAPRED hasta que se dio esta situación. Entonces, que ahora, a partir de ahí, vengan a hacer aprovechar esa coyuntura para hacer un lavado de cara, porque eso para mí es lo que es, sin menospreciar ni la trayectoria, quiero advertirlo, ni la condición que tienen las tres aspirantes propuestas por el presidente. El hecho de cómo usa esta administración y este presidente las luchas sociales como símbolos, por más que en casa haya una incongruencia tremenda al momento en el caso específico de la discriminación a pueblos indígenas, pues todo lo que se está haciendo en el sur del país. El Tren Maya per se es un proyecto racista, es un megaproyecto que viene a vulnerar y a apoyar un modelo extractivista, no nada más por la construcción del Tren Maya, sino por esa élite, es así, económica, empresarial, encabezada por Alfonso Romo, que está moviendo intereses empresariales y construyendo nuevos intereses empresariales en el sur. El propio Alfonso Romo está acusado, sin que tengamos noticia de cómo va esa investigación, sobre un trato racista, discriminatorio, abusivo laboralmente contra poblaciones de indígenas mayas que atendían o que trabajaban en su megaproyecto, del que hemos hablado aquí, de Enerol. Entonces, pues sí es un tanto chocante que se use a las instituciones, una institución tan importante que fue ninguneada por el presidente de la República, ahora para venirnos a dar un mensaje de que ellos son los que están poniendo a las personas que estuvieron todo el tiempo excluidas ahí. Vamos a ver en qué deriva esto. A mí me hubiera encantado ver, por lo que ha representado en los últimos meses, por lo menos en la batalla a Marcelina Bautista, por lo menos en la competencia o en este proceso, y solamente nos va a quedar pues que esa parte de las recomendaciones del Consejo Consultivo sí se materialicen, que sí sea un proceso transparente con una amplia participación ciudadana y veamos quién es ese Consejo Consultivo, que para mí, por lo menos a las personas que yo veo que suscriben o que suscribieron esa recomendación, desde Mariclera Costa, pasado por muchos activistas de gran trayectoria, pues se reconozca quiénes son, no es algo que está cooptado por las élites de ninguna forma. No sé si Hugo esté por ahí que pueda 30 segundos muy rápido responder por alusiones. Claro, sí estoy aquí. Nada más diría tres cosas. Claro que es chocante, porque en efecto son las élites que han estado viviendo de esa misma circulación. Yo entiendo que no guste eso, pero es algo que sí ha pasado y que se puede confirmar desde muchas formas. Estar a favor de lo que se está haciendo ahorita no implica que se esté a favor de personajes como Alfonso Romo, que yo estoy convencidísimo que nada tiene que hacer en la 4T, y pues únicamente eso. Sí hay instituciones en donde las élites de izquierda se la pasaban ahí trabajando, pero no a favor de la población, sino a favor de sus mismos círculos para poder seguir manteniéndose en esos puestos de decisión. Regresamos con la paparrucha.